yo quiero hacer un experimento, la verdad. Más que una ponencia sobre los dioses sacrificados, es que me puse a trabajar sobre los dioses sacrificados y me di cuenta de que se podía profundizar más todavía, ¿no? Y entonces yo me he remontado a hace 2 millones de años. Bueno, hace 200.000 años exactamente. Hace 200.000 años el ser humano, según las investigaciones de ADN, era exactamente igual que nosotros. O sea que cualquiera de nosotros nos quitamos la ropa, dejamos el coche aparcado, quitamos las ciudades, quitamos la wifi, quitamos todo y nos vamos donde estaban estos señores y pasaríamos desapercibidos. A lo mejor el corte del pelo, a lo mejor había algún detalle que le llamaría la atención, posiblemente tatuajes, alguna forma de vestir, pero esta gente vivía en un entorno en el que pues no controlaban demasiado, ¿no? Entonces pues en primavera conseguían la fruta, iban a los bosques, tenían cierto temor de la noche, pero tampoco les preocupaba mucho porque tenía la luna que más o menos les protegía, pero aparecía y desaparecía. Sí que les daba un poco más de reparo los bosques. El mar le tenían pánico hasta que aprendieron a navegar por el mar, pero durante muchísimo tiempo los agujeros, bueno, lo llevaban fatal. Todos los monstruos salían de estos agujeros, de las cimas profundas y del mar. Tenían cierto temor a las tormentas, pero como era una cosa más habitual de lo que pensamos, como vemos también nosotros, pues bueno, estaban familiarizados con ella. Esto es importante, no es que tuviesen miedo de todo, es que había cosas que no entendían. No entendían la tormenta, los volcanes les daban un poco de respeto, lo hemos vivido hace poco, las inundaciones les sacaban un poquito de quicio y las sequías, ¿no? O sea, había cosas que les gustaban, ¿no? Las frutas que hemos visto al principio, había cosas que no les gustaban nada y había cosas que les ponían en peligro. Y todo esto no lo entendían. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a desarrollar ciertas estrategias para enfrentarse a todos estos fenómenos que no es que no entendiesen, o que no es que les diese miedo, perdón, sino que no entendían del todo. Entonces una de las primeras cosas que hicieron es empezar a desarrollar ciertos cultos, pero eran cultos como muy de andar por casa. Lo que dice la antropología o lo que dice la gente que sabe mucho de esto, sobre todo las mujeres, que son las que están profundizando mucho más en esta etapa tan ancestral, es que el primer culto no fue a ninguna diosa, fue a la madre. La madre se reverenciaba, porque la madre era la que nos había dado vida. Y entonces las madres se transmitían de generación en generación, es decir, todo el mundo tiene una madre. Y la única palabra que se conserva desde ese tiempo ancestral es la palabra mamá. En todas las lenguas del mundo, o prácticamente en todas, para hablar de la madre, hay una A y hay una M. Puede ser amam, puede ser mam, como en inglés, puede ser mamá, como nosotros, puede ser madre, puede ser como queráis, pero es una de las pocas palabras comunes en casi todos los idiomas. Eso quiere decir que este culto a la madre es, pues prácticamente de estos 200.000 años que os decía que tenemos en común con toda esta gente. Pero este tipo de manifestaciones artísticas empiezan a surgir más tarde. Y surgen, bueno, en un entorno en el que empiezan a enterrar a los muertos. Con lo cual ya hay como ciertas expectativas de que más allá de la vida había algo. Siempre se dice que es que se empieza a enterrar a los muertos cuando llega la agricultura, porque como plantaban semillas y las semillas florecían, entonces eso quería decir que si tú plantabas un cadáver volvería a renacer. No, muchísimo antes, o sea, hay constatación de, bueno, hay restos arqueológicos desde hace, no se ponen de acuerdo, pero 80, 100.000 años. Es verdad que durante 100.000 años no enterramos a nuestros muertos, pero desde hace 100.000 años o desde hace 80.000 años los estamos enterrando y todavía no sabemos muy bien por qué pretendían, puesto que no era por la relación directa con la agricultura. Bueno, aparecen las diosas, ya sí que empieza a haber, en el año 50, 40.000, o hace 50, 40.000 años, empieza a haber diosas. Son diosas muy saladas, claro, y siempre son mujeres. O casi siempre, bueno, esta me encanta, esta quiero que la veáis, porque fijaos, ¿no? Es el culto absoluto a los atributos femeninos, ¿no? De vez en cuando, bueno, por supuesto, claro, la madre y las diosas se empezaron a relacionar con la luna, por una cuestión que dicen los antropólogos que tiene mucho que ver con el ciclo lunar, que es exactamente igual y que coincide con el ciclo, con el periodo de la mujer. Luego también tenían muchísima relación con el sol, lógicamente, eran los dos astros más evidentes que había. ¿Eran dioses?
Yo creo que todavía no eran dioses todavía. Eran cosas que estaban ahí y que les ayudaban a organizar ciertas cosas. ¿Había hombres? Sí, hay un león, un hombre león de Stadel, que se llama el sitio donde se encontró, que sí que parece que podía ser un señor, porque no tiene ningún atributo femenino, pero tampoco tiene ningún atributo masculino. Entonces dicen que es un león, bueno, pues nos lo vamos a creer que este señor sí que era un señor. Pero todo lo que se ha encontrado, menos este, son mujeres. Luego también otra cosa que empiezan a percibir es que hay cierto equilibrio, que hay cierta separación, que hay cierta dualidad. Entonces el dualismo, la dualidad empieza a ser fundamental. Hay día y noche, hay hombre y hay mujer, hay frío y calor, hay blanco y hay negro. Entonces empiezan a descubrir, o empiezan no a descubrir, porque fijaos, llevamos ya 120.000 años de existencia, empiezan a manejar este tipo de conceptos, el dualismo y demás. Y hay una cosa que les vuelve locos, y a mí también, que son los solsticios y los equinoccios. Esto es, para quien no lo sepa, esto es un solsticio. Esto es, claro, esto me lo he inventado yo. Esto es que el sol empieza a amanecer por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y un día llega aquí a lo alto del pico y se para. Y está 3 días parado. Y al tercer día se vuelve a mover. Y entonces esto les volvía locos, porque además estos 3 días que el sol estaba parado coincidía con momentos muy importantes de cara a lo que estaba pasando a su alrededor. Por ejemplo, cuando el sol se paraba en un lado, empezaba a hacer frío, nos estaba avisando de que empezaba el invierno. Y claro, antes de llegar al invierno había que prepararse. ¿Quién avisaba de que llegaba el invierno? Los equinoccios. ¿Qué es un equinoccio? Esto no he sabido cómo contarlo mejor que aquí. Esto es una animación que he encontrado, pero bueno, más o menos se entiende. El equinoccio es que cuando llega un momento que el día dura exactamente igual que la noche. Por eso se llama equinoccio. No lo he dicho, solsticio quiere decir que el sol se detiene. Entonces, se dan cuenta, con lo cual ya hay una especie de pensamiento precientífico de que el sol se detiene 2 veces al año y de que 2 veces al año el sol llega a un punto en el que parte por la mitad ese periodo, ese recorrido del sol. Y entonces empiezan a desarrollar pues ciertas teorías y sobre todo descubren otra cosa fundamental, y es que todo funciona por dualidad y todo funciona por ciclos. Hay una serie de ciclos, que es el ciclo de la vida, que les parece importantísimo, porque les sirve para regular sus actividades. Insisto, llega el solsticio de invierno y entonces, bueno, pues saben que van a estar 3 meses pasándolo mal, porque los animales están ahí invernando, porque, bueno, llega el solsticio, llega el equinoccio de primavera, ese momento en que se separa el día y la noche, en que la noche empieza a ser un poquito más larga que el día. Saben calcular exactamente en qué momento es eso, y a partir de ahí saben que van a pasar cosas muy buenas, ¿no? Porque llega la primavera. Pues todo esto lo sabemos porque lo sabían ellos hace más de 100.000 años. Bueno, esto me parece maravilloso, que es que, claro, a ver, los mitos son muy posteriores, pero he querido poner este mito aquí un poco para que entendáis un poco cómo podía ser su pensamiento. Hay un momento en que Proserpina la rapta Hades, que es el ser del inframundo. Su mujer, su madre, la madre de Proserpina, que es Hera, se pone tan nerviosa que lo que hace es, era la diosa de la floración, la diosa de las plantas y demás, lo que hace es dejar de trabajar. Y entonces, claro, como de repente todo se congela, lo que hace Zeus es intervenir y decirle a su hermano Hades: oye, sácame a la niña, porque es que si no, nos vamos a morir todos congelados. Y entonces, ¿qué hacen entre todos? Pues se ponen de acuerdo y dicen: vale, mira, vamos a hacer una cosa, yo te dejo que salga durante 6 meses al año, y a los 6 meses la vuelves a traer, ¿no? Y efectivamente, durante 6 meses parece que la Tierra se va enfriando y van pasando cosas y se va muriendo todo, pero a los 6 meses florece todo durante la primavera y durante el verano sigue en todo su esplendor. Pues esto ya este mito es común en todas las culturas. Eso quiere decir que desde que decíamos que la madre era mamá, este mito ya estaba más o menos presente. Al mismo tiempo se empiezan a hacer enterramientos rituales ya como un poquito más serios, ¿no? Este enterramiento tiene 12.000 años y es de una mujer que era la chamana. Siempre hemos imaginado que los chamanes son tíos, ¿no? Pues no, resulta que no, que lo que nos está
descubriendo la arqueología fundamentalmente y los antropólogos, es que estos enterramientos se dan sobre todo con mujeres. Esta es la chamana más antigua que se conoce y tiene 12.000 años. Es decir, que desde hace 12.000 años las mujeres cortaban el bacalao. Este dibujo me encantó porque llevaba mucho tiempo buscando algo así. Es una mujer que está pintando las cuevas de Altamira. Es que claro, pero vamos a ver, si los hombres estábamos cazando, ¿cómo vamos a pintar las cuevas de Altamira? No puede ser. ¿Y por qué cazábamos? Hay teorías maravillosas que dicen, además mira, había una, es que si me enrollo mucho no llego al final, pero bueno, hay una teoría maravillosa que dice que hay unos monos que lo que hacen es que las mujeres se ponen de acuerdo para echar a los machos, ¿no? Y que hagan cosas muy importantes, como cazar, ¿no? Entonces los echan porque están hartas de los tíos, porque es que estamos todo el rato un poco ahí haciendo cosas que no debemos, ¿no? Y sin embargo ellas cuando están solas, fijaos, están dedicándose a cuidar a los niños, están dedicándose al fuego, que no es una cosa sagrada y una cosa muy importante, y están dedicándose a cuidar de verdad y a alimentar a la tribu. ¿Por qué alimentan a la tribu las mujeres? Porque antes éramos cazadores, ¿no? Luego resulta que no, que éramos cazadores recolectores. Ah, ¿y quién recolectaba? Porque los tíos estaban cazando, ¿no? Pero claro, la que recolectaba y la que sabía cómo funcionaban las frutas y dónde estaban las raíces buenas y qué se podía comer y qué no, y qué se podía tomar y qué no cuando estabas enfermo, te dolía la tripa, o cómo inmovilizar a uno que se había caído y se había roto una pierna, todo eso, si no es... O sea, todo eso, el sentido común nos dice que todo eso lo hacían las mujeres. Y además ya os digo que hay pinturas hay alguna pintura rupestre que te cuenta esta historia y al final lo he metido y me estoy arrepintiendo. Pero bueno, lo que quiero deciros es que al final las mujeres tienen un peso específico muy importante en esta sociedad. Pero empiezan a pasar, o sea, a ver, esta es la verdadera paja mental del día de hoy. Entonces, ojalá salga bien. Lo que quiero decir es que siempre se ha dicho que había mitos, que había ritos. ¿Quién fue antes, el mito o el rito? ¿Quién fue antes, la devoción o el...? Bueno, yo lo que creo es que hay determinados momentos en la vida en que tienes una experiencia trascendente o entras en éxtasis porque ves algo que te llama muchísimo la atención. Y eso te mueve por dentro, te remueve tanto por dentro que necesitas saber lo que está pasando. Entonces necesitas poner en marcha o en práctica otra inteligencia que va mucho más allá de la razón en la que normalmente nos movemos. Pero esta necesidad además conlleva otra necesidad, que es la necesidad de comunicar. Hay un impulso creativo porque tú quieres comunicar lo que tienes. Y esa necesidad de comunicar y ese impulso creativo se convierte en una cosa que yo he llamado, me lo he inventado, la obra simbólica. Que son tres, fundamentalmente. A lo mejor hay más. Que por eso decía que igual quería preguntaros, pero no voy a preguntar por si acaso. Que son el acto, la obra y el relato. Y lo he puesto en este orden, lo he puesto a propósito. Porque a veces cuando un chamán se quedaba, o una chamana se quedaba flipando con el sol porque estaban haciendo de una determinada manera, o notaba, o de verdad percibía que el sol se detenía, lo que hacía era comportarse de una manera, estaba actuando. Y no solo actuaba, sino que sabemos, o percibimos, o se quiere creer, que ponía en marcha a toda la tribu. Y entonces hacían cosas para disfrutar de ese momento que les había provocado esta especie de éxtasis o esta especie de momento trascendente. Y entonces lo que hacía era crear una obra, en este caso comportarse, que luego se convirtió en un rito porque se fue anclando con el tiempo. Pero además se ponían a hacer cosas también. Además hacían cosas. Hacían objetos, como hemos visto, hacían estas vírgenes, estas Venus o estas madres, no sabemos lo que eran, pero las hacían también, ¿no? Y luego todo esto lo empezaron a verbalizar a través del relato. Con lo cual hay un rito, hay un icono y hay un mito. Para entender esto bien, estuve dándole muchas vueltas de cómo se puede entender esto bien. Y entonces dije, hay una cosa que todo el mundo... Ah, bueno, perdón, por supuesto, perdón, se me olvidaba, la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Que a lo mejor tampoco debería llamarse así. La catarsis es que a través de este objeto, o esta cosa simbólica, a través del mito, a través del rito y a través del icono, lo que hace es que nos provoca algo dentro que compartimos de alguna manera la experiencia inicial. Ese éxtasis que ha tenido el chamán nos lo ha compartido a través de una obra concreta y esta obra nos ha provocado también algo a nosotros. Entonces, esto que es muy abstracto y que además nos queda como muy lejos, pensé, seguro que hay cosas que nos lo acercan. Y dije, efectivamente, esto es Guernica, todos lo conocemos, no tengo que explicaros lo que es.
Este es el cuadro de Guernica. Tampoco tengo que explicaros lo que es, porque todo el mundo tiene una sensación cada vez que ve este cuadro. A esa sensación yo la he llamado éxtasis, como la podría haber llamado Josefina, pero se me ocurrió éxtasis. Perdón, se me ocurrió catarsis. El éxtasis es lo que tuvo Picasso. Entonces, a partir de esta obra que es tan poderosa, que ha removido las conciencias de toda la humanidad durante todo el siglo XX, empiezan a surgir otras obras que son distintas. Por ejemplo, este es un tío que se llama Ron English, que lo he descubierto preparando esta charla, que me ha encantado, porque aquí dice, mira, antes del bombardeo. Y antes del bombardeo él entiende que tiene que ser en color. Pero ¿qué pasa? Que la fuerza que tiene el cuadro inicial y esa referencia que tenemos del Guernica no la pierde. Sigue estando aquí, aunque no es el Guernica, es otra cosa. Pero sabemos, todos los que estamos aquí tenemos los referentes necesarios para entender esta obra sin necesidad que nos la expliquen. Y al mismo tiempo hizo después de Guernica, ¿no? Y entonces hace esto, ¿no? Que es brutal. A mí me parece brutal. Y entonces sigues entendiendo que está el Guernica, pero es otra cosa. Y al mismo tiempo dice, bueno, ahora voy a hacer Guernica vacía. Y entonces también te mueve de otra manera. Pero luego hay gente que dice, no, venga, yo le voy a poner color rojo, y se hace el Guernica rojo. Este es otro autor, que es un madrileño que se llama Óscar Vega, que decidió darle color al Guernica y además hacer como su propia versión. Pero seguimos entendiendo que ahí detrás está el Guernica. Y hay una pintora que se llama Portalo, que lo que hace es lo feminiza, lo suaviza mucho, y aún así seguimos percibiendo la fuerza que tiene el cuadro original. Es decir, que el objeto, esa cosa, ese icono que ha creado Picasso para explicarnos algo, se puede transformar de mil maneras diferentes y sigue manteniendo el mensaje y lo sigue transformando poco a poco y sigue permitiendo que los diferentes autores aporten su granito de arena para convertirlo en otra cosa que nos sigue recordando al mito, al icono original, pero que ya es otra cosa distinta. Bueno, todo esto, bueno, por supuesto, claro, luego hay cosas, vuelve a ser Ron English, que me encanta, que es el Guernica de la Guerra de las Galaxias o el Guernica de Disney, ¿no? De Walt Disney o de los dibujos animados, pero seguimos entendiendo que aquí detrás, pase lo que pase y pongan delante lo que pongan, seguimos entendiendo que esto es el Guernica. Vale, ¿ahora qué pasa? Bueno, pues tenemos, ahora vamos a anclar todo esto. Tenemos a la luna, ¿no? Entonces, ¿la luna qué es? Es una diosa, para mí, la luna empieza a ser ese icono que hace que se muevan cosas dentro de la tribu, ¿no? Y ese icono es absolutamente universal. O sea, esto que está pasando con la luna pasa en todos los lados. ¿Cómo se explica la luna? Nadie lo puede explicar, pero todo el mundo cuando ve la luna llena, o la luna nueva, o cuarto menguante, cuarto creciente, todo el mundo lo entiende. Y la luna tiene mucho que ver con la mujer. Y tiene que ver, pues, esta es Hécate, que es una diosa que se partía en tres, era la diosa de las tres caras, porque eran las tres fases de la luna. La que está en el medio está embarazada, porque la luna llena era la embarazada. Esta es Selene, con los cuernos de la luna en la cabeza. Esta es, no me acuerdo cómo se llama esta, pero bueno, me parece que era Nut, la diosa que abrazaba también a toda la humanidad y que daba de comer a toda la humanidad a través de sus ubres, que por supuesto tiene los cuernos. Aquí tenemos, bueno, esta es una diosa, si no recuerdo mal, esta era mesopotámica, y también vemos que la vaca está dando de amamantar a sus crías, y aquí empezamos a tener a todas las diosas que dan de comer a sus hijos. Entonces tenemos una estatua de hace más de 6.000 años que se encontró en Mesopotamia. Tenemos a Isis con sus tres características que también son muy importantes. Tenemos a Isis con los cuernos, a Isis con la serpiente, que también es otro de los grandes símbolos de la mujer, y a Isis con el trono, porque la mujer era la que ocupaba el trono. Tenemos aquí una diosa grecorromana, que hay quien dice que es Hera, que está amamantando a Hércules. Bueno, le he puesto todo por hacer virguerías. Y aquí tenemos a esta sí que es Hera, seguro, que Hércules nació de una madre virgen un 25 de diciembre. Hera no podía ni verlo, pero al final le tiró dos serpientes. Hércules consiguió controlar las dos serpientes desde que era bebé, y entonces Hera se conmovió y dijo, este niño tiene algo especial. No podía ni verle porque Zeus, que era su marido, le había puesto los cuernos con la madre de Hércules, que era una virgen.
y entonces al final se conmueve y le da de mamar. ¿Qué pasa? Bueno, hay muchas versiones del mito. En este caso, lo que hace Rubens es poner esta versión, que es que Hércules tiene tanta fuerza que de mamar, hay un momento hace, Hera dice, y se lo quita así porque le está haciendo daño, y entonces sale un chorro de leche que es el nacimiento de la Vía Láctea. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con la maternidad, bueno, esto ya es en Roma, había una mujer, una diosa que se llamaba Rumina, que es la diosa romana de la lactancia. Ay, por supuesto, bueno, aquí pone Rumina, pero ya sabéis que no es Rumina, ¿no? A esta la conocéis todos. Bueno, tenemos a Diana también con la luna alrededor. Tenemos, ahora ya vamos con los cuernos, ¿no? Aquí tenemos a Isis otra vez. Y aquí tenemos a la Virgen María sobre la luna, ¿no? O sea que la Virgen María sigue todavía, es como el Guernica, digamos, ¿no? Hay un primer icono y llega un momento que ese icono se convierte en la Virgen María y todos entendemos lo que quiere decir este icono. Lo podemos explicar, pero es que aunque lo expliquemos no lo vamos a entender. Con lo cual al final lo que tenemos es una imagen que se va reproduciendo una y otra vez. Luego esto es lo que os contaba de las serpientes. Esta es la diosa de las serpientes de Creta del año 2600 a.C. Hace 4600 años. La vemos que tiene sus pezonacos, controlando bien las serpientes y demás. Aquí tenemos a Higia, que era la diosa de la salud, es decir, la que sabía lo que tenía que hacer para curar a la gente de la tribu, que poco a poco pues se fue convirtiendo en una diosa. Tenemos a la Medusa, que era una mujer con muchísimas serpientes. Y tenemos a Coatlicue, que era una diosa mesoamericana, que, bueno, si veis, tiene cuerpo de serpiente y demás. Es verdad que estos son mucho más complejos de ver, pero bueno, las serpientes sí que se ven bien aquí, ¿no? Y tenemos a Nagadeva, que era la diosa hindú, una diosa hindú, un poco la madre tierra también, ¿no? Que por supuesto era la diosa de las serpientes. Y ahora vamos con Inanna. Inanna, hasta aquí hemos hablado un poco de mitología, pero sobre todo quiero que os quedéis con la parte más simbólica, con la parte icónica de lo que estamos contando, porque este sí que es el primer relato que se conoce. Ahora ya sí que vamos a hablar de mitos de verdad. Hasta ahora hemos visto lo que eran las cosas, pero el ser humano, digamos que ha ido avanzando en el tiempo y de repente descubre la escritura, entonces todos estos relatos que ya se iban contando en el fuego unos a otros, los ponen por escrito. Bueno, pues el primer relato que se pone por escrito de una diosa es el de Inanna. ¿Qué hace Inanna? Bueno, aquí se la presenta como reina de la noche, pero es mucho más complejo. Importante, bueno, las lechuzas que son de la noche, pero estos leones de aquí. Inanna se enamora de un tío que se llama Dumuzi. Y entonces se casan. No solo se casan, es que se casan porque su boda, que es lo que se llaman los matrimonios sagrados o la erogamia, son fundamentales, porque fijaos lo importante que es, ¿no? Ella se tiene que quedar embarazada, la diosa se tiene que quedar embarazada para que el ciclo de la vida siga funcionando. Pero ¿qué pasa? Que ella tiene que ir al infierno, a sus cosas, entre otras cosas porque tiene una hermana en el infierno, en el Hades, en el inframundo, llamadlo como queráis, todos nos entendemos. Entonces cuando va al Hades, la hermana la traiciona. Entonces le hace todo tipo de barbaridades y al final la deja retenida y le dice que ya no puede salir del infierno, ¿no? Entonces, como ella va con una amiga, la amiga se escapa, consigue, porque no ha llegado a entrar, consigue escaparse y entonces se lo dice al abuelo de Inanna. Le dice, oye, que tu hija, la del infierno, ha secuestrado a la otra. A ver qué hacemos ahora. Esto va a ser un desastre, ¿no? Y entonces el abuelo entra al infierno y con unas comidas que él sabe que le tiene que dar, consigue sacarla del Hades, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que una vez que entras en el infierno, no puedes salir. Una vez que estás ahí dentro ya, amigo, no sales por muy diosa que seas, ¿no? Y entonces llegan a un acuerdo también. Dice, vale, te dejamos salir, pero a cambio tienes que poner aquí a otra persona, la que tú quieras, ¿no? Claro, Inanna tiene un marrón, imaginaos, ahora a ver a quién elijo, ¿no? Pero bueno, aquí la vemos saliendo del infierno. Entonces, ¿a quién elige? Cuando sale, se encuentra con que Dumuzi se ha sentado en su trono. Y esto es imperdonable. Dice, o sea, me voy 3 días y tú te sientas en mi trono. ¿Pero qué estás diciendo? Entonces, ¿a quién elige? A él, ¿no? Claro. Y aquí vemos cómo Dumuzi empieza a luchar contra un león y el león lo muerde en el cuello y lo desangra hasta morir. Y aquí entramos en contacto con los primeros sacrificios rituales documentados que se conocen. La diosa exige sangre.
Pero al mismo tiempo la diosa lo pasa mal, porque claro, está sacrificando a su propio marido para que el ciclo de la vida continúe, pero si no lo sacrifica, entonces ella se tiene que dar el inframundo y lo pasaremos mal todos, ¿no? Con lo cual este sacrificio, este primer sacrificio documentado a través de un mito, lo que nos está diciendo es que para que todo fluya, aquí la sangre tiene que correr, ¿no? La sangre tiene que correr. En los primeros enterramientos, en los de hace 100.000 años, 80.000 años, los enterraban con ocre, la tierra roja, porque de alguna forma ellos sabían que la sangre es la vida. De hecho, la campaña de la Cruz Roja siempre es: la sangre es la vida, dona sangre. Drácula decía: la sangre es vida, por eso necesita alimentarse de la sangre. Con lo cual, ¿qué habían detectado ellos? Que si tú te desangrabas, te morías. Y al mismo tiempo la sangre era el alimento de los dioses. Y a partir de ahí pues empieza a haber una serie de ritos. Bueno, Dumuzi acaba en el infierno como se merecía, por usurpar el trono, y aquí lo que están haciendo los dioses del inframundo es torturarlo, porque no solo te vamos a dejar que te mueres, que encima has sido malo, amigo. Y aquí lo que vemos es a Inanna dominando otra vez al león. Con lo cual, la diosa domina al león. La luna controla el símbolo solar por excelencia. La luna, la mujer, sigue controlando al hombre. Están pasando muchas cosas aquí. Esto, si es mesopotámico, quiere decir que ya estamos en un paleolítico muy avanzado, en el que el ser humano ya necesita vivir encerrado en las ciudades. ¿Por qué necesita vivir encerrado en las poblaciones? Ciudades, pueblos, llamadlo como queráis. Porque hay mucha gente que empieza a descubrir que si se quedan en la ciudad, se quedan tranquilos ahí, están bien abastecidos, pero hay muchísima gente que no. O sea, el nomadismo sigue funcionando. La gente se sigue moviendo de aquí para allá. Entonces, cuando tú llegas a un sitio y dices: coño, mira qué tienen aquí, si es que esto es el paraíso, pues te quieres quedar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los que están dentro, que han estado currando todo el año para tener la cosecha a punto? Hay dos opciones: venga, esto le vamos a dejar, que son amigos, venga, te dejamos, pero esto empieza a crecer. Y llegan otros también se quieren quedar, también, joder, madre mía, ¿dónde metemos a tanta gente? Y ya el cuarto grupo dicen: lo siento mucho, pero aquí no puedes entrar. En el momento en que uno quiere comida y el otro no se la da, ¿qué pasa? Que surge la violencia, lógicamente, porque unos quieren comer y los otros no. Entonces el ser humano empieza a meterse en guerras para la subsistencia. Es la primera vez en la historia que de verdad se documenta que hay guerras para poder comer. Y esas guerras transforman absolutamente todo, toda la sociedad, toda la cultura, todo. Lo va a cambiar absolutamente todo. No es la agricultura. Es el momento en que un grupo tiene que proteger lo que ha cultivado de los que vienen a llevárselo. Ahí surgen los ejércitos. Cuanto más profesionales seamos, más posibilidades tenemos de ir a rapiñar al vecino. Cuanto más profesionales seamos, más posibilidades tenemos de defendernos. Empiezan a surgir las ciudades amuralladas, empiezan a surgir los ejércitos y empiezan a surgir los generales. Estos generales le dicen a la sacerdotisa: oye, que tú mandas mucho, yo también quiero mandar. Y entonces empieza a haber este tipo de matrimonios mixtos entre los generales y las sacerdotisas. Esta historia lo que nos está contando es que cuando empezaron este tipo de historias, todavía las mujeres seguían gobernando de una forma o de otra. O sea, digo gobierno, pero igual no es exactamente gobierno. A lo mejor hablamos de poder, pero tampoco era exactamente relaciones de poder. Pero la que cortaba el bacalao seguía siendo la mujer. Pero ¿qué pasa? Bueno, esto es maravilloso, esto es el relieve. Aquí están haciendo sacrificios rituales porque tienen que regar. Es decir, ya estamos hablando de sacrificios reales. Las diosas sacrificaban a los hombres, pero no valía cualquier hombre. Tenía que ser el mejor hombre, el primogénito. El primogénito, igual que las primicias, se tenían que entregar a la diosa. Y en este momento los ritos tenían que ser de sangre. ¿Por qué? Porque la diosa se alimentaba, y la diosa y los muertos, especialmente los muertos, se alimentaban con la sangre. Aquí vemos ya cómo, bueno, hay diferentes tipos de rituales. Aquí están sacando el corazón, aquí le cuelgan de un palo y le están haciendo heridas para que riegue bien la sangre. Aquí, bueno, esto es egipcio. Esto hay quien dice que es Osiris, que era la primera momia, y que le estaban haciendo sus cositas, pero hay quien dice que no, que aquí tiene una pierna levantada. No, que esto te está hablando también del mismo sacrificio. Vamos a ver, es que los egipcios también sacrificaban, aunque fueron los primeros que dejaron de sacrificar. Aquí vemos incluso el sacrificio a Adín. O sea, ya nos vamos al centro de Europa,
o al norte y siguen sacrificando. O sea que el sacrificio era global. Y aquí estamos en Mesoamérica también, pero aquí sí que vemos que no es tanto que se morían, o sea que había que matarlos, ¿no? Sino que ellos mismos se practicaban heridas para poder sangrar y para poder alimentar a la diosa. Y aquí tenemos a Cibeles y diréis, ¿qué pasa? Más chulo que un 8, ya está David hablando de Madrid. Bueno, pues sí, Cibeles tiene un detalle que pasa desapercibido, que es este señor de aquí. Este señor de aquí se llama Atis. Atis es otro dios que está documentado, que también tiene relato, o sea, no solo tenía ritual. Bueno, perdón, una cosa muy importante que se me ha olvidado deciros con Inanna. Con Inanna también están documentados los ritos. O sea, ya es la primera vez que tenemos la imagen, el icono, que tenemos el mito, es decir, el relato, pero sabemos lo que hacían. Es que para poder mover a la diosa, estos sacrificios rituales se hacían a través de una especie de drama sagrado, de una representación del drama de la diosa. Es decir, se hacía una comitiva, ahí iban tocando la flauta, iban tocando palmas, con lo cual todas las artes empiezan a tener relación con esta especie de objeto simbólico, con este pensamiento simbólico o con este pensamiento ya podíamos decir que religioso. Entonces iban bailando, iban haciendo sus cosas y al final de la procesión lo que hacían era se cargaban al tío, ¿no? Lo sacrificaban, lo sangraban bien para que pudiese regar bien la sangre y tuviese alimento la diosa, pero automáticamente había que volver a casarla. Entonces en esa misma ceremonia se le casaba con un señor jovencito, guapetón, a ser posible, que iba muy orgulloso y muy satisfecho a casarse con la diosa, sabiendo que durante un año iba a vivir como un rey, nunca mejor dicho, pero que al año iba a morir sacrificado. Y esto lo hacían absolutamente orgullosos del papel que desempeñaban para que todo siguiese fluyendo. Entonces llegamos a Atis. El culto de Atis y de Cibeles es tan antiguo. Bueno, hay quien dice que Atis es la primera diosa que de verdad se manifiesta. Era un meteorito negro y entonces los romanos a través de una movida lo que hacen es llevársela a Roma y la visten, le hacen como un cuerpo porque era un meteorito negro y en la cara le ponen el meteorito. Entonces era la primera diosa con cara negra. Esto luego en el desarrollo posterior evolucionó hacia las diosas, hacia las vírgenes negras, que también son súper interesantes, pero nos salimos del tema. Bueno, estábamos con Atis. Cibeles lo que le pide, bueno, el mito lo que dice es que hay muchos mitos, pero hay una versión maravillosa que lo que dice es que se enamoran, se casan, son súper felices, pero hay, amigo, es que a Atis le gustan mucho las mozas, y entonces conoce a una ninfa, se la tira, y encima se la tira en el templo de Cibeles. Entonces Cibeles, bueno, le monta un pollo que para qué, lo sacrifica y lo planta en un pino, pero antes de eso Atis, arrepentido, lo que hace es ¡zas!, cortarse los genitales. Aquí vemos distintas representaciones de Atis. Veis que es un dios que se representa alado, con el gorro frigio, que era el gorro de Cibeles, y abierto así un poquito de piernas, porque ya se ha castrado, ¿no? Se ha quitado lo que le sobraba. A ver, aquí tenemos un momento del sacrificio también, porque aquí vemos a las Cibeles, que si veis está montada en el carro, y aquí vemos a Atis que están a punto de sacrificarlo y de cortarle lo que le tienen que cortar. Se sabe que los sacerdotes, bueno, el culto de Atis no se conoce muy bien el original, que es de como hace 4.500 años más o menos, está más o menos documentado porque hay un documento en el que firman diciendo, y esto lo juramos por Atis, bien, entonces ya está ese documento ratificado por Atis. Pero sobre todo lo conocemos porque a Roma llega en el año 60, 70 a.C. y entonces los romanos se vuelven locos con estos ritos y entonces empiezan a hablar de ellos porque los sacerdotes de Atis en Roma, para poder mantener y alimentar a la diosa Cibeles, lo que hacían era, bueno, se cortaban todo y al final muchos se acababan castrando. O sea, la castración era como el objetivo último de los sacerdotes de Atis. Y aquí lo tenemos pues de una forma un poco andrógina, ¿no? Es como, ahí parece que sí que tiene algo, pero no se sabe muy bien si lo tiene o no lo tiene, pero parece mucho más una mujer que un hombre.